Santa María de los Dolores, Santo Ignacio, San Pío X, San Juan de la Cruz, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, esta mañana hemos visto el valor del sufrimiento cristiano, cómo el dolor es necesario para reparar nuestros pecados pasados y para santificar nuestra alma. Después hemos visto la excelencia del dolor en 7 puntos. El dolor, hemos dicho, expía nuestros pecados, somete la carne al espíritu, nos da libertad, nos desprende de las cosas de la tierra, nos purifica y hermosea y nos hace verdaderos apóstoles y finalmente nos asemeja a Jesús y María. Es lo que hemos visto esta mañana. Ahora vamos a continuar, estamos en la página 336. Nótese la singular eficacia santificadora del dolor desde este punto de vista. El sufrimiento nos configura con Cristo de una manera perfectísima, nos hace semejante a Cristo. Y la santidad no consiste en otra cosa que en esa configuración con Cristo. Y bien, ser santo es ser semejante a Cristo. No hay ni puede haber un camino de santificación que prescinda o conceda menos importancia a la propia crucifixión. Y bien, no se llegará a la santificación si no se llega a la propia crucifixión. Sería menester para ello que Cristo dejara de ser el Dios ensangrentado del Calvario. Y bien, Cristo es Dios ensangrentado del Calvario, y bien, por la cruz, mediante la cruz, con la cruz nos mereció la salvación, y bien, no hay otros caminos de santificación. Con razón, San Juan de la Cruz aconseja rechazar cualquier doctrina de anchura y de alivio, aunque nos la confirmen con milagros. Aunque hagan milagros los que enseñan otra santificación, y bien, es falso. Falta Gustavo. Aquí sí que es cuestión de repetir lo que a otro propósito decía San Pablo a los Gálatas: aunque nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. Y bien, hoy quieren hacer un cristianismo nuevo, y bien, no. Ninguno de los santos, ninguna de las almas cristianas llegó al cielo, y bien, sin dolor, sin crucifixión, sin cruz, sin ayuno, sin penitencia. Y precisamente por esa razón escasean tanto los santos, dice el padre Rollo Marín. Por esta razón escasean tanto los santos. ¿Por qué? Bien, porque quisieron hacer otra cosa. La mayoría de las almas que tratan de santificarse no quieren entrar por el camino del dolor. Quisieran ser santos, pero con una santidad cómoda y fácil, que no les exija la total renuncia de sí mismos hasta la propia crucifixión. Ahora se renuncia poco a poco, no de un golpe llegó San Juan de la Cruz a ser San Juan de la Cruz. No de un golpe, de un día Santa Teresa llegó Santa Teresa, ni Santo Ignacio llegó a ser Santo Ignacio. Poco a poco, con esfuerzos acumulados, y bien uno después es tan fácil. Por ejemplo, cuando uno sube una montaña, y bien no llega a la cumbre aquí en 3 pasos, pasan horas y horas y horas y horas y horas y sudor, y finalmente uno llega. Lo mismo en la santificación, en las tentaciones. Cada tentación rechazada, cada esfuerzo hecho, cada oración hecha, aunque no tengamos ganas, hacemos, y bien esto nos fortalece, nos fortalece, nos fortalece. Y cuando Dios las prueba con alguna enfermedad penosa o desolación de espíritu o persecuciones o calumnias o cualquier otra cruz que bien soportada las empujaría hacia la cumbre, retroceden acobardadas y abandonan el camino de la perfección. Entonces cuando un alma quiere subir hacia arriba, ¿qué pasa? Bien, esta persona
quiere subir, bien, quiere subir, es el deseo, pero tiene que hacer este camino. Es la vía de la imaginación, el deseo, pero ya subió algo, hizo unos esfuerzos, y bien llega una calumnia, llega una persecución, llega una enfermedad, llega un problema, llega una tentación, y bien tiene dos soluciones. Si esta persona, sabiendo estas cosas, que estas calumnias, persecuciones, enfermedades, tentaciones, que llamamos cruces, ¿no? La cruz. Y bien, si lucha contra la corriente y acepta esta cruz por amor a Dios, y bien, realmente puede subir hasta aquí, ganar todo este espacio. Y si desanima, y bien, cae abajo. Cae abajo. Entonces no debemos de espantarnos porque hay problemas. Hay cruces, hay persecuciones, hay calumnias, hay pruebas, hay tentaciones. Y bien hacer lo contrario, ofrecerlas a Dios, caminar, continuar, y esto hace subir hacia arriba y hace subir bien las cosas. Realmente es algo importante saber eso, queridos hermanos. Incluso la misma tentación vencida es grande ganancia. Grande ganancia. Cuando uno rechaza una tentación, puede subir bastante alto y el demonio está humillado. De hecho, porque Dios permite la tentación, es bien para humillar al demonio, que trata de engañarnos, trata de hacernos daño, pero si hacemos el contrario, la ganancia es muy grande. Entonces seguimos en la página 336. No hay otra razón que explique el fracaso ruidoso de tantas almas que parecían querer santificarse. Entonces uno quiere, avanza poco y después llega una prueba y se desanima. No, es la lucha. En la guerra uno puede vencer un rato, después ser vencido, después seguir venciendo, y finalmente es el final. Es el final. ¿Acaso llegaron a pedirle alguna vez al Señor que les enviara alguna cruz? Pero en el fondo se ve después muy claro que quería una cruz a su gusto, y al no encontrar a tal se llamaron a engaño y abandonaron el camino de la perfección. Entonces a veces, Dios mío, aquí estoy, está ahí, bien adelante. Nuestro Señor llegó al Calvario cargado la cruz. Cargado con cruz. Uno sube al Calvario para ser crucificado también y no para ser sentado y mirando solamente la cruz. No siempre, sin embargo, es fácil alcanzar estas alturas, ¿de acuerdo? Con frecuencia el alma tiene que avanzar poco a poco, de grado en grado, hasta llegar al amor apasionado de la cruz. Todo esfuerzo hecho, toda pequeña victoria, prepara una mayor. Examinemos ahora las principales etapas de esta sublime ascensión. Los grados de amor al sufrimiento. Y bien, aquí el padre Rollo Marín nos da varios grados, nos da 5 grados de amor al sufrimiento. No omitir ninguno de nuestros deberes a causa del dolor que nos producen. 2. Aceptar con resignación las cruces que Dios permite o nos envía. 3. Practicar la mortificación voluntaria. 4. Preferir el dolor al placer. 5. Ofrecerse a Dios como víctima de expiación. Esto es un poco más peligroso, cuidado. Bien, entonces vemos aquí los grados de amor al sufrimiento. He aquí los principales por orden ascendente de perfección. No omitir ninguno de nuestros deberes a causa del dolor que nos producen. No omitir ninguno de nuestros deberes a causa del dolor que nos producen. Estamos en página 337 arriba. Entonces los deberes, queridos hermanos, es el primero. Primero. La primera cruz.
que Dios utiliza para santificarnos y para llevarnos son nuestros deberes y especialmente el deber de Estado. Este es el grado inicial absolutamente necesario a todos para la simple observación del estado de gracia. Si queremos guardar el estado de gracia, de santidad, de amistad con Dios, el deber de Estado. El que omite un deber grave, por ejemplo, la audición de la Santa Misa en día festivo, el ayuno, la abstinencia en los días señalados por la Iglesia, etc., sin más razón que la molestia o incomodidad que su cumplimiento le causaría, comete un pecado mortal y se aparta de Dios perdiendo la gracia. Entonces, cumplir el deber, deberes de Estado y deberes cristianos, los 10 mandamientos. Hay primero los mandamientos, después los consejos evangélicos. Pero primero los mandamientos. Primero los mandamientos, cumplir los mandamientos. Pero aún tratándose de deberes leves, cuya omisión no comprometería nuestra unión con Dios por la gracia santificante, es preciso a toda costa llevarlos a cabo a pesar de todas nuestras repugnancias en contrario. Son legión las almas ilusas que descuidan los deberes de su propio Estado, fidelidad a los detalles de su regla y constituciones, educación cristiana de sus hijos, obligaciones profesionales, etc., y andan por otra parte pidiendo a sus directores autorización para practicar ciertas penitencias y mortificaciones de propia elección, gusto. Estas tales nunca llegarán a la perfección, equivocan radicalmente el camino. Entonces, primero, cumplimiento de los mandamientos de Dios, del deber de Estado y del reglamento, por lo de los religiosos, religiosas. Pero primero, deber de Estado. Deber de Estado, por ejemplo, el que es estudiante hacer bien sus tareas, el que es maestro cumplir con su deber de padre, de familia, de esposo, también de maestro en la escuela, el que trabaja en cualquier trabajo que haga, hacer bien su trabajo. Que los hermanos no olviden su trabajo, cualquier trabajo que sea el trabajo que tienen, bien, tiene mucho valor de santificación si uno lo hace por amor a Dios. No por miedo al patrón o al gerente o al jefe que está mirando, etcétera, que va a castigar. No hace bien las cosas. La madre que se levanta en la mañana, prepara bien el desayuno, y bien prepara a sus hijos, llévalos a la escuela, cumple con su deber. La esposa que está lavando, no sé, la ropa, los trastes, limpiando su casa, lo hace por amor a Dios, y bien está realmente atrayendo misericordia de Dios. Cuesta, sí, pero tiene mucho valor. Entonces, primero, los deberes de Estado, de cristiano, no omitir ninguno de nuestros deberes a causa del dolor que nos producen, o de las molestias, o de los gustos. Cumplimiento exacto de todas nuestras obligaciones y deberes del propio Estado. He aquí el primer grado absolutamente indispensable de nuestra propia crucifixión. Entonces, el que cumple con su deber de Estado, bien, es primer grado de crucifixión. Y de hecho, sin eso, los demás no tienen que pensar. Sin esto. El deber de Estado. Claro, los mandamientos como cristianos. Y después el trabajo cotidiano del Estado. 2. Aceptar con resignación las cruces que Dios permite o nos envía. Hay cruces que vienen por nuestros pecados. Otros Dios permite o nos envía para nuestra santificación. ¿Qué hacemos? Aceptar con resignación las cruces que Dios permite o nos envía. El cumplimiento de nuestros deberes y obligaciones, a pesar de la molestia que pueden ocasionarnos, constituye ya un grado muy meritorio en la práctica del amor de la cruz. Entonces, el cumplir con nuestros deberes cotidianos es un grado meritorio del amor a la cruz. Pero es más perfecta todavía la plena aceptación de las cruces que Dios nos envíe directamente o permita que vengan sobre nosotros. Por ejemplo, enfermedades, persecuciones, frío, calor, humillaciones públicas, trabajos duros, inesperados, etcétera, etcétera, etcétera. Aceptarlas por amor a Dios, incluyendo el tráfico. Todo eso cúmulo de pequeñas contrariedades
que constituye la trama de nuestra vida cotidiana tiene un alto valor de santificación si sabemos aceptarlo con amor y resignación como venido de la mano de Dios. Entonces todas esas cruces, enfermedades, frío, calor, dolor, persecución, humillaciones, etcétera, incluso pobreza, a veces llega, uno pierde su trabajo, pasa algo, ¿qué hacemos? Dios mío, misericordia. Aceptar las cosas por amor a Dios es realmente muy importante en nuestra santificación. En realidad, todos esos acontecimientos son utilizados por la divina providencia como agentes e instrumentos de nuestra santificación. Entonces aquí dice el Padre que las tentaciones, los problemas, las enfermedades, el frío, el calor, los problemas, incluso las mismas tentaciones y humillaciones, etc., bien, son medios que Dios utiliza para hacernos subir hacia arriba. Me olvidé su nombre, había un sacerdote de estos pobrecitos, eran tan vanidosos y tan vacíos de Dios y llenos de sí mismo, quiso a toda costa llegar a ser obispo. Llegó a ser obispo y este futuro obispo entonces entra en su ciudad episcopal escogiendo el mejor caballo que pudo, con ropa, con algo maravilloso. Entonces entra y de repente había ahí el estiércol de los animales con agua de estas rojas como de cloaco. Y un pájaro pasando delante, se levantó y el caballo se espantó y lo lanzó en la cosa cloaco de agua negra. Quedó tan humillado y dijo, Dios mío, bien, hasta aquí mi orgullo. A partir de hoy cambio. Y llegó a ser santo. Y bien, Dios permitió este accidente que cayera precisamente para despertarlo, ¿no? Pueden pasar cosas. Jacques Darnoux es un escritor católico francés, era piloto de avión en la Primera Guerra Mundial, se cayó del avión, su avión cayó, quedó 3 días perdido entre los cadáveres. Cuando vinieron a recoger cadáveres lo vieron respirar, o lo llevaron al hospital, quedó meses y meses, en el hospital porque tenía toda la columna vertebral rota, 100% inválido. En silla de rueda toda su vida. Bien dijo, después de mi bautismo, la más grande gracia que Dios me ha dado fue esta caída de avión. Entonces pueden pasar cosas. Bueno, Santo Ignacio, bien, cuando se cayó herido mortalmente, gravemente en la guerra, la pierna totalmente rota, la otra herida, fue un fracaso para él, para sus compañeros. Y sin embargo, esta caída, bien, fue para él el motivo de su santificación, puesto que durante 9 meses leyendo vida de santos, rezando y pensando en sus dolores y vida, Cristo le habló al corazón, se convirtió, se hizo el grande Ignacio de Loyola. Entonces aquí esas enfermedades, problemas, etcétera, puede. A veces uno dice, pero yo quisiera ser rico. Sí, hijito, pero si fueras rico, quizás tomarías avión, irías a Japón, y de Japón hubieras sido contaminado por radioactividad del terremoto. ¿Qué hacemos? O en la Semana Santa vas de playa, en lugar de santificarse, vas a pecar y perderse. Entonces estas pruebas, miserias, incluso tentaciones. La tentación, ¿cómo muestro que yo amo a Dios? Evidentemente rechazar la tentación, el deleite que presenta el diablo. Entonces haciendo el contrario, uno sube, pero siendo cobarde baja. Todo ese cúmulo de pequeñas contrariedades, dijimos, que constituye la trama de nuestra vida cotidiana, tiene un alto valor de santificación si sabemos aceptarlo con amor y resignación, como venido de la mano de Dios. Como venido de la mano de Dios. Mire el santo varón Job, por ejemplo. Job perdió toda su hacienda, todo su dinero, todos sus hijos murieron. ¿Y qué dijo? El Señor me los dio, el Señor los quitó, bendito sea su santo nombre. Y cuando se enfermó, hasta tan grave que le echaron sobre estiércol fuera, que no se quejó, aceptó de las cosas de la mano de Dios.
Y precisamente dice la Santa Escritura, porque era grato a los ojos de Dios, era necesario que fuera, digamos, purificado mediante esas pruebas. Con frecuencia se vale Dios de las personas que nos rodean, que acaso con la mejor voluntad de buena fe, o quizá llevadas de sentimientos menos nobles, nos prestan con sus molestias un servicio incalculable en orden a nuestro adelanto en la perfección. Entonces dice las cosas que nos rodean, y bien Dios se vale de ellos para mejorarnos, para santificarnos, para ayudarnos. Bueno, a veces ellos pueden utilizar sus envidias, etcétera, también, pero Dios lo permite. San Juan de la Cruz lo advierte al religioso a quien dirige sus famosas cautelas. Mire lo que dice. La primera cautela que entiendas que no has venido al convento, sino a que todos te labren, ejercitan. Se entra al convento, digamos la familia, incluso la capilla, ¿no? Que todos te labren y ejerciten. Y así conviene que pienses que todos son oficiales los que están en el convento para ejercitarte, como a la verdad lo son. Que unos te han de labrar de palabra, criticándote, otros de obra, otros de pensamiento contra ti, y que en todo has de estar sujeto como la imagen está al que la labra, y al que la pinta, y al que la adora. Si esto no guardas, no sabrás vencer tu sensualidad y sentimiento, ni sabrás haberte bien en el convento con los religiosos, ni alcanzarás la santa paz, ni te librarás de muchos tropiezos y males. Queridos hermanos, no estamos de acuerdo, pero el trabajo, los vecinos, el esposo, la esposa, los hijos, suegro, consuegro, yerno, nuera, amigos, hermanos, patrón o jefe, hasta en el tráfico, pues, nos labran. Podemos aceptar y podemos enojarnos, pero no sirve. Ofrecer todo a Dios nuestro Señor. Entonces, primero, grados de sufrimientos, cumplimiento de nuestros deberes como cristianos, mandamientos y deber de Estado. Segundo, aceptar con resignación las cruces que Dios permite o nos envía. 3, practicar la mortificación voluntaria. Practicar la mortificación voluntaria, no la voluntaria. La aceptación resignada de las cruces que Dios nos envía es ya un grado muy estimable de amor a la cruz, pero supone cierta pasividad por parte del alma que las recibe. Vienen, uno no las escoge, vienen. Más perfecto aún es tomar la iniciativa y, a pesar de la repugnancia que la naturaleza experimenta, salir al paso al dolor practicando voluntariamente la mortificación cristiana en todas sus formas. Entonces uno mismo toma la iniciativa. Tengo ganas de comer, no como, tengo ganas de beber, no bebo, tengo ganas de tal cosa, hago el contrario. Tomar la iniciativa. No puede darse una norma fija universal para todos. El grado e intensidad de la mortificación voluntaria lo irá marcando en cada caso el estado y situación del alma que se va santificando. El Espíritu Santo, a medida que el alma vaya correspondiendo a sus inspiraciones, se mostrará cada vez más exigente, pero al mismo tiempo aumentará también sus fuerzas para que pueda llevarlas perfectamente a cabo. El director espiritual corresponde vigilar los pasos del alma, no imponiéndole jamás sacrificios superiores a sus fuerzas actuales, pero guardándose muchísimo de cortar sus ansias de inmolación, obligándola a arrastrarse como un sapo en vez de dejarla volar como las águilas. Entonces ahí es deber del sacerdote, deber del guía espiritual, del director espiritual, de ver cómo anda la situación y animarla para que no se desvíe. Dice, ni atarla por el suelo, ni también de dejarla desviarse. Hace falta guiar. Porque en esas cosas, esto ya es un grado ya de altura, ¿no? El diablo puede también intervenir para engañar. Entonces de ahí el control. Contraería con ello una gran responsabilidad y no quedaría sin castigo de Dios, como advierte severamente San Juan de la Cruz.
Entonces, el director espiritual, por ejemplo, que impide a un alma de avanzar, bien tendría castigo de Dios. Él está ahí para guiarla y que avance. Pero también que evite accidentes y desvíos. Eso también puede ser. Por ejemplo, el cilicio, las disciplinas, la cadenía, los ayunos y abstinencias, la escasez de sueño y otras austeridades por el estilo han sido practicadas por todos los santos. Y en mayor o menor escala, según sus fuerzas y disposiciones actuales, tienen que practicarlas todas almas que aspiren seriamente a la santidad. No hay otro camino para llegar a ella que el que nos dejó trazado Jesucristo con sus huellas ensangrentadas hacia el Calvario. Pues vemos un poquito más esto. ¿Qué dice? El cilicio, la disciplina, cadenías, o disciplina, unos golpecitos, ¿no? Cadenías, ayunos y abstinencias. El ayuno, aprovechamos de Cuaresma. Queridos hermanos, el ayuno no mató a nadie. El ayuno no ha matado a nadie. Al contrario, ayuda, purifica, fortalece, hasta echa las toxinas. No digo que quedan 10 días sin comer nada, pero ayunar, por ejemplo, hasta mediodía comer una comida normal, de preferencia sin carne, y la noche algo ligerito, no hace ningún daño sino bien. Sino bien. Entonces, ayuno, abstinencias, la abstinencia es no comer carne, pero también abstinencia de las cosas que nos gustan. Por ejemplo, comer la comida que no nos gusta es una penitencia. Dejar la que nos gusta es una penitencia. La escasez de sueño, uno puede ahí en cuestión sueño organizarse. San Antonio Claret, pienso, levantaba que a las 4 o a las 5 tocaba la campana, despertaba su gente, rezaban, hacían su meditación, misa, y a las 7 ya estaban para trabajar. Claro, dormir también temprano es una manera de hacer. Otras austeridades, bien, siempre fueron practicadas, dice, por todos los santos. 4. Preferir el dolor al placer. Entonces, preferir el dolor al placer. Todavía hay algo más perfecto que la simple práctica de mortificaciones voluntarias. Es apasionarse tanto por el dolor, que se le desee y ame prefiriéndolo al placer. Bien, nadie en sí como ser humano prefiere el dolor al placer. ¿Por qué? Porque el placer da satisfacción, el dolor al contrario. Bien, el alma que afecciona, bien prefiere el dolor al placer. Y yo les aconsejo, antes de llegar a esto, bien en la comida y bebida, tomar lo que no nos gusta. Ahí empieza algo de ganancia. Por más contrario que esto sea nuestra pobre naturaleza, los santos han logrado escalar estas alturas. Entonces, los santos han preferido el dolor que el placer. Llega un momento en que sienten horror instintivo a todo lo que pueda satisfacer sus gustos y comodidades. No buscar sus gustos y comodidades. No se encuentran a gusto más que cuando se ven completamente sumergidos en el dolor. Cuando todo les sale mal y todo el mundo les persigue y calumnia, se regocijan y dan gracias al Señor con todo su corazón. Por ya es altura esto. Apenas se dan cuenta ellos mismos, si triunfan y les aplauden, se echan a temblar como si Dios permitiera aquellas cosas en castigo de sus pecados. Apenas se dan cuenta ellos mismos del heroísmo que todo esto supone. Tan familiarizados están con el dolor que sentir sus punzadas les parece la cosa más natural del mundo. Entonces es cuando lanzan esas fórmulas de heroísmo que estremecen nuestra pobre sensibilidad. O padecer o morir, no morir sino padecer, padecer Señor y ser despreciado por vos, dicen unos santos como San Juan de la Cruz y Santa Teresa. No es imposible llegar a esas alturas, indudablemente.
son unas consecuencias de la santificación general del alma que se acostumbra a vivir en el heroísmo habitual casi sin darse cuenta. Pero el esfuerzo personal ayudado de la divina gracia puede ir acercándonos cada vez más a ese sublime ideal. El código para alcanzarlo nos lo dejó maravillosamente trazado San Juan de la Cruz. Sus cláusulas son duras y atormentan implacablemente los oídos carnales, pero solo a este precio se puede adquirir el tesoro inmenso de la santidad. Mire lo que dice San Juan de la Cruz. En su libro Subida al Carmelo 1:13-6. Procure siempre inclinarse no a lo más fácil, sino a lo más dificultuoso, no a lo más sabroso, sino a lo más desabrido, no a lo más gustoso, sino antes a lo que da menos gusto, no a lo que es descanso, sino a lo trabajoso, no a lo que es consuelo, sino antes al desconsuelo, no a lo más, sino a lo menos, no a lo más alto y precioso, sino a lo más bajo y despreciable, no a lo que es querer algo, sino a no querer nada. Para sí, no andar buscando lo mejor de las cosas temporales, sino lo peor, y desear entrar en esta desnudez y vacío y pobreza por Cristo de todo cuanto hay en el mundo. Significa que están totalmente despegados de sí mismo y apegados a Cristo nuestro Señor. Página 339, número 5, ofrecerse a Dios como víctima de expiación. Cuidado, eso es algo peligroso. Dios no lo pide a cada uno de nosotros y no hagan votos, promesas imprudentes. Esto ya es algo de altura, de santidad, pero lo que a nosotros pide Dios, sí, no omitir ninguno de nuestros deberes, respetar los mandamientos y cumplir con el deber de Estado. Y aceptar con resignaciones las cruces, dificultades, enfermedades que Dios nos permite, envía, y practicar la mortificación voluntaria, sí, esto sí. O después, preferir el dolor al placer, sí se puede, pero lo de víctima, ofrecerse a Dios como víctima de expiación, por favor, que nadie lo haga sin consultar al sacerdote, porque cuando la cosa llega y después uno se dice, ¿qué está pasando? Cuidado. Pero veamos lo que dice. Esto es para decirles a dónde llegan a los santos, ¿no? Ofrecerse a Dios como víctima de expiación. Parece que es imposible ir más lejos en el amor a la cruz que preferir el dolor al placer. Sin embargo, hay algo todavía más exquisito, más perfecto e encumbrado, el acto de ofrecimiento de sí mismo como víctima de expiación por los pecados del mundo. Expliquemos un poco su alcance y valor incalculable. Hay almas, el primero que se ofreció víctima de expiación por los pecados del mundo, ¿quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. La Virgen, unos santos. Esto existe, sí. Por lo pronto, nos apresuramos a decir que, bien entendido, este acto sublime está completamente fuera de las vías ordinarias de la gracia. Sería presunción tremenda que un principiante, un alma imperfectamente purificada, se lanzara por estos caminos. Llamarse víctima es fácil y agrada al amor propio, pero hacerse víctima exige una pureza, un desprendimiento de las criaturas, un heroísmo que se abandona a todo sufrimiento, a toda humillación, a inefables oscuridades tan inesperadas que tengo por poco o milagroso al que en los principios de su vida espiritual pretende hacer lo que el Divino Maestro no hizo sino por grados. El fundamento dogmático del ofrecimiento como víctima de expiación por la salvación de las almas o por cualquier otro motivo sobrenatural, reparar la gloria de Dios ultrajada, librar las almas del purgatorio, atraer la misericordia de Dios sobre la Santa Iglesia, sobre el sacerdocio, sobre la patria, sobre una familia o alma determinada, etc., está en la solidaridad sobrenatural establecida por Dios entre todos los miembros del cuerpo místico de Cristo, actuales y o en potencia.
Bien, queridos hermanos, ustedes saben, San Pablo en su carta a los Efesios nos habla del cuerpo místico. No sé despujar, entonces disculpen, pero hago lo que puedo. Entonces aquí tiene el cuento, no sé despujar ni que haremos, que sea así. No sé. Entonces, el cuerpo místico con un ser humano tiene la cabeza, el cuerpo y los miembros, ¿no? Bien, la cabeza es Cristo, los somos los miembros, ¿sí? Bien, Cristo como primer cabeza se ofreció víctima de propiciación por nosotros, murió en la cruz por nosotros, ¿de acuerdo? Ahora nosotros como miembros también, uniéndonos a Cristo crucificado, bien podemos merecer gracias y misericordias para nosotros mismos, para nuestra patria, para nuestra familia, o tanto alma, ¿sí? Entonces aquí, por muy, ¿cómo se llama?, pequeño sea uno en santidad, bien, con esta gana de cumplir con su deber de Estado, cumplir con los mandamientos, bien, ya es algo, pero hay almas mucho más heroicas, más heroicas. Lo que hacemos nosotros en estado de gracia, bien, atrae bendición de Dios sobre uno y sobre el cuerpo místico. Entonces, primero mantenernos en gracia de Dios y subir poco a poco, para llegar, si Dios quiere, a algo más. Ustedes saben, a veces una alma santa, y bien, es una grande protección para un pueblo, para una ciudad, para una familia. Es algo realmente extraordinario. Entonces, nosotros, si nos mantenemos en estado de gracia habitual, y eso debe ser nuestro, ¿cómo se llama?, plan de conquista del cielo, y bien subir poco a poco, grado por grado. Y cuando las enfermedades, las tentaciones, los problemas nos atacan, y bien ofrecer todo a Dios nuestro Señor. Eso es realmente muy importante. Y esto se logra especialmente asistiendo al santo sacrificio. La asistencia regular a la Santa Misa con espíritu realmente cristiano, de unir nuestras oraciones a los de Cristo, bien atrae muchas luces especiales sobre uno y nos alcanza muchas gracias. Entonces, queridos hermanos, vamos a terminar. Entonces, resumen de todo lo que dijimos hoy. Necesitamos pasar por la cruz, puesto que nuestro Señor abrió la puerta del cielo por la cruz. Bien, la naturaleza humana rechaza totalmente la cruz, rechaza totalmente el sufrimiento y busca el placer. Bien, nosotros como miembros del cuerpo místico de Cristo, bien, debemos realmente mortificar la concupiscencia, mortificar el cuerpo, para precisamente tener libertad del alma y subir en santidad. Primero, no le dije esta mañana, pero unos consejos más aquí. Bien, para llegar a este amor de la cruz en libertad de los hijos de Dios, mortificarse en cosas lícitas. Mortificarse en cosas lícitas para no hacer las ilícitas. Aficionarse al sufrimiento de la cruz, o al menos aceptar las cruces que nos llegan, ¿no? Considerar también la dignidad del cristiano. El bautismo nos hizo hijos de Dios y no podemos echarnos en lodo del pecado. Acordarse de la pasión de Cristo también. Por eso meditar la pasión de Cristo es algo importante, y hacer oración humilde y perseverante y frecuentar los santos sacramentos, especialmente comunión y confesión. Y después hemos visto que el dolor es necesario, el sufrimiento es necesario para reparar nuestros pecados pasados, para purificar nuestra alma, y el dolor tiene excelencias, hemos dicho: expía nuestros pecados, somete la carne al espíritu, nos desprende de las cosas de la tierra, nos purifica, hermosea, alcanza todo de Dios y nos hace verdaderos apóstoles. Queridos hermanos, cuando queremos la conversión de una alma, bien, oración, sacrificio, ayuno, buenas obras y oración confiada en Dios nuestro Señor. Bombardear al otro con esas peticiones, pero con confianza. Y si posible en la Santa Misa decir: Señor, aquí estoy, te pido misericordia en nombre de Cristo, nuestro Señor. Después que hemos visto esta mañana, ahora en la última etapa, hemos visto que hay grados del sufrimiento. Primer grado, ¿qué es? No omitir ninguno de nuestros deberes
a causa del dolor que nos producen. Deberes de cristianos, respeto a los mandamientos y deber de Estado.